Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PECs para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y tengo el placer de estar acompañado el día de hoy por el candidato James Casas Tiburcio, que es candidato con el número 3 de Acción Popular. Bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarme. Me gustaría que se pudiera presentar al público y que nos pudiera contar un poquito sobre su vida, su trayectoria profesional y qué es lo que lo animó a poder lanzarse a esta candidatura. Gracias por la invitación, Christopher. Buenos días, buenas noches a todos los peruanos en todas partes del mundo. Vamos a conversar una media hora. Quiero que me conozcan. Sí, yo soy un migrante. Como toda mi familia, como muchos peruanos, como todos ustedes, ya mis padres migraron. Mi madre desde su pequeño pueblo cerca de Huaraz, mi padre desde su pequeño pueblo cerca de Huancayo. Migraron a Lima. Allí nací. Estudié en el Colegio Fe y Alegría, número 5 de San Juan de Vigancho. Luego volvimos a migrar, nos mudamos a Huancayo, toda mi secundaria. Terminé a los 15 años, luego volvimos a Lima para estudiar en la universidad. Ingresé a la Villarreal, Arquitectura, a la San Marcos, Ingeniería Industrial. Ese año no hubo examen en la uni. Y bueno, eran tiempos difíciles, como ahora. Diferente, pero en Perú tenemos bastantes tiempos difíciles. Mi opción era joven, pues con 19 años me presenté para una beca integral pagada por el gobierno federal de Alemania y gracias a ello con un grupo de jóvenes peruanos, jóvenes en esa época, pues estudié toda mi carrera de ingeniería civil en Alemania. Después volví a emigrar a Francia esta vez, donde estudié en francés mi primer máster y fundé familia. Comencé a trabajar en una gran empresa de construcción de autopistas, continué ahorrando para mi segundo máster, el MBA, que lo hice en una de las mejores universidades europeas aquí. Claro, tenía que tener un préstamo bancario, o sea, ya no era la beca, ya era pues el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, como todos los peruanos en el extranjero. Pues estamos en un mundo diferente y además cuando uno funda familia, pues hay que salir adelante. Ya con esos dos másters y, bueno, mi diploma de base de ingeniero, que debo de decir ahora, los tres están reconocidos por la SUNEDU. Además, soy colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Fácil porque esas universidades son conocidas. Bueno, comenzó mi experiencia internacional. Trabajé en muchos continentes. Este ya es mi quinto pasaporte. Incluso trabajé en el África y Nigeria 3 años, construyendo una autopista urbana, algo así como la Vía Express en Lima, que todos conocen. Trabajé en Italia, entre Torino y Milano, trabajé en España, un año en una gran empresa de construcción de vías férreas, y por supuesto los dos países donde tengo más tiempo, y familia, y etcétera, bueno, amigos, y experiencia, Francia y Alemania. Pero por mi posición de International Senior Project Manager, he viajado también a muchas partes del mundo, también estuve en Canadá, Montreal, en Estados Unidos, estuve pues en Nueva York, conozco no solo África, Europa, sino también América. Y tengo muchas amistades y en todas partes del mundo y familiares. Y justamente del grupo de becados de esa época de Alemania, algunos de ellos forman parte de mi equipo de campaña. Bueno, soy James Casas. Ya ahora tengo no solo 2, sino 4 posgrados que ya les contaré. Qué interesante que haya tenido la oportunidad de viajar por el mundo. Me parece curioso que su padre es sancashino, su madre es de Junín, y es el mismo caso mío, Al revés. o al revés, Al o al revés. revés. Claro, en mi Mi caso... papá de Huancayo, allí estudiamos toda la secundaria y bueno, íbamos todos los fines de semana al pueblito de mis abuelos y allí a traer con el balde el agua para rellenar los porongos. Hablo pues de una época donde usted Claro. todavía no había nacido y en pueblos lejanos. Conozco la pobreza, la extrema pobreza de muchos vecinos, de muchos pueblos. Hoy día hay carretera y ya se llega pues en media hora. En mi época todo eso duraba 1 hora y media en un bus y había solamente 4 buses por día.
Claro que sí, claro que sí. Como lo decía, en mi caso, mi madre es de Junín, de Huancayo, y mi padre es de Huaraz, así que más o menos tenemos ahí las mismas raíces. De repente por ahí somos hasta parientes, quién sabe. Mire, le quiero preguntar sobre un tema que es muy importante, especialmente para los de mi generación, que fueron los eventos ocurridos en noviembre pasado, donde se perdieron 2 vidas, donde hubo una protesta, un movimiento muy grande entre los jóvenes. Desde donde usted estuvo, que supongo que es Francia, ¿cuál fue su opinión, su perspectiva sobre las marchas de noviembre pasado? Y me gustaría saber si usted las apoyó, las criticó, cuál fue su punto de vista. Totalmente. Lo puede encontrar eso usted en mi página Facebook, porque ese día, esa noche, aquí era de noche, yo estaba viendo en directo los votos de cada uno de los congresistas. Y eso fue justamente, estoy totalmente en contra de esta vacancia, eso fue justamente lo que a mí me animó a presentarme, a continuar y a estar aquí delante de ustedes. Para mí, no se debía de haber vacado al presidente por una palabra, por una cosa, por la estabilidad. Se necesita, en nuestro país que tenemos ya tantos problemas, se necesita un poco de estabilidad. Y la estabilidad tiene varias caras y todas están relacionadas. La estabilidad política nos ayuda a guardar una estabilidad económica y ellos también nos ayudan a guardar una estabilidad social, etcétera. Todo es un círculo. Y ya en un país con con un gobierno frágil y con problemas ya de la pandemia, no era, y además con unas elecciones que venían ya en poco tiempo, 7 meses, ya hasta abril, ya se podía elegir a un nuevo presidente, pues no es dado porque al señor se le podía juzgar después de su mandato, sin problema, se podía esperar un poco. No se necesitaba crear inestabilidad y como lo ven, esa inestabilidad política creó inestabilidad social muy fuerte, hasta con 2 compatriotas muertos y también mucha preocupación por los inversores peruanos y los inversores extranjeros, etcétera, porque no sabíamos hasta dónde vamos. Felizmente se solucionó más o menos una semana después, pero mi posición era totalmente en contra. En ese punto debo de decir, es cierto que del Partido de Acción Popular, 18 votaron por esa vacancia y 4 votaron contra. Yo hubiera estado con el grupo de los 4. Me parece muy importante que usted haga esa aclaración sobre su posición, especialmente en el Partido de Acción Popular. Yo digo que en este momento está como en una transición, porque primero que todo el señor Lescano está subiendo las encuestas, hay algunas encuestas que lo ponen hasta el número 1 en estos momentos, ¿no? Pero al mismo tiempo en Lima y en el Perú se está escuchando que hay candidatos dentro del mismo partido en estos momentos que dicen, bueno, lo de Merino fue completamente legal, estuvo bien, o si no dicen, bueno, las ideas del señor Lescano no son necesariamente las que yo apoyo, etcétera, etcétera. O sea, parece que hay una pequeña división dentro del partido en lo que se trata a las ideas de lo que debería ser tal vez el plan de gobierno de un gobierno de acción popular. Sí. Dígame, usted, ¿con qué lado se identifica? ¿Cuál apoya al señor Johnny Lescano? ¿Cuál es su opinión sobre lo que él propone llevar a la presidencia? Apoyo al señor Lescano. Es cierto que en los partidos, prácticamente todos los partidos hay, o sea, no es unido, no es un bloque. El Congreso tiene 130 congresistas y es cierto que no se debe de tener como 130 partidos. Tenemos 9 partidos, pero eso no significa que tenemos 9 votos. Es cierto que hay en algunos puntos, algunos congresistas no estarán de acuerdo. Además, como usted dice, es cierto que el partido tiene algunos problemas porque es el único, además, donde hubieron 4 precandidatos para presidente. Eso no se soluciona de la noche a la mañana. Todavía hay grupos que tienen ideas un poco más cercanas al antiguo grupo de conservadores o de congresistas que eran un poco más conservadores, mientras que a Lescano se le cita como un poco más de izquierda. Y bueno, debo de decir que
tiene el apoyo de más del 70% de los que votaron por él en esas elecciones internas y tiene el apoyo también del Comando de Profesionales, que es un grupo de profesionales al interior del partido y al cual pertenezco yo. Aprovecho este momento para decir que agradezco a los 515 profesionales que votaron por mí en estas elecciones internas, porque también hubieron elecciones internas para elegir a los candidatos por los peruanos en el extranjero. Y el único grupo al que conocía yo desde aquí, lejos, fue justamente el Comando de Profesionales, donde yo participaba ya hace 5 años, pues en la campaña presidencial del 2016. Y después también, antes de regresar aquí, porque yo regresé a Francia el año 2017, también nos veíamos seguido en nuestro local de Paseo Colón y compartíamos ideas. Y un grupo de ellos es el que ha establecido el plan de gobierno, con el que también hay algunas cositas que yo digo, esto quizás hay que dejarlo para un poco más tarde, esto, etcétera. El plan de gobierno tiene todos sus puntos, sin embargo, apoyo pues la gran mayoría de esos puntos y esperemos cumplirlos, pues si llegamos a cumplir más de la mitad, estamos bien. Hablando de planes de gobierno y hablando de propuestas, me gustaría darle la oportunidad de que usted nos pudiera comentar cuáles son sus propuestas de usted llegar al Congreso, qué proyectos de ley llevaría para los peruanos en el extranjero, así tal vez podemos comentarlo un poco. Sí, primeramente, la palabra más importante para mí es equidad. Equidad es una palabra que se debe de aplicar a todos los peruanos, sean ricos o pobres, vivan dentro o fuera del Perú, sean de cualquier color, raza, sexo, etcétera. Equidad es algo, es lo máximo, es la palabra más importante para poder respetarnos entre nosotros. Y estoy contento, como le decía, no sé si esto quedó grabado, pero que ya nos van a dar 2 curules, pero les decía que necesitamos 6. Y además hay 3 grupos, o sea, 3 zonas. Las zonas de Estados Unidos y Canadá es especial, tiene leyes diferentes, el grupo de personas también es un poco, o sea, hablan inglés, están en un grupo anglófono. Europa es diferente, pero también se les puede juntar con el norte de África, etcétera, donde hay mucho menos peruanos. Y el tercer grupo sería justamente Latinoamérica. Bueno, lo que quiero decir, repito, es que los peruanos dentro y fuera del Perú deberían ser tratados de la misma manera. Incluso países pequeños, por ejemplo, como Ecuador, la parte de la costa de Guayaquil, los peruanos que viven en esa zona podrían sumarse al distrito electoral de Tumbes. En Bolivia igual, en Chile igual, me refiero a la parte norte de Chile, podría juntarse al departamento de Tacna. Porque son peruanos aquí o allá. Esa diferencia de distritos electorales pienso que se tiene que volver a pensar a fin de tener candidatos que representen toda una zona regional. Entonces, la pregunta es, en estos momentos la Constitución dice que solo pueden haber 130 congresistas. Claro que nos gustaría tener más representación, ¿no? Pero como hay un número fijo, entonces de alguna forma significa de que estaríamos quitando representantes a los que ahorita tiene, por ejemplo, Lima, ¿no? Como ya ha sido el caso con estos 2 representantes. ¿Usted qué reformas le ve a este problema, ya que muchos dicen que estamos subrepresentados, o sea que debería haber más congresistas aún de los que hay actualmente en el Congreso? No estoy de acuerdo. No solamente tenemos 33 millones de habitantes y 3 más en el extranjero, digamos sobre los 36 o 35 millones si decimos que hay 1 millón de extranjeros en el Perú. 35 millones de peruanos, nos toca 130 congresistas, pero China tiene más de 1.300, y no porque sea 30 veces más o 40 y tantas veces más que Perú, tenga que tener 40 y tantas veces más que los 100 congresistas. O sea, hay que adaptarse, y lo que digo es con la equidad, que se divide el número de votantes peruanos entre 130, y por cada 130 pues le debe de corresponder un congresista. A eso me refiero. Y eso cada 5 años o cada 4 años, un año antes de las elecciones, pues
se vuelve a tener en cuenta. Pero eso es también parte de la equidad, de decir, bueno, quizás Lima, quizás Lima le toque más, pero en realidad yo he sacado las cuentas, a Lima le tocaría incluso más de lo que le toca ahora. O sea, sería en algunos otros lugares donde se tendría que reducir. Otra idea sería, por supuesto, la que dice usted, de aumentar el número de congresistas. Quisiéramos, en este caso, quizás hasta tendríamos que mudarnos de edificio. Pues tampoco no es claro, porque todos tendrían normalmente que estar, por lo menos de vez en cuando, pues, fuera de la pandemia, todos en el mismo local, ¿no? Y esa creo que no es la idea por el momento. Pero los 130 congresistas sí tienen que representar a toda la población peruana equitativamente. Pero recuerde que el hemiciclo Porres Barrenechea en el Congreso ahorita está vacío, o sea, de alguna forma el Congreso, el edificio en sí solo se usa la mitad, se podría decir, porque el Perú por muchos años fue un sistema bicameral que ahora es unicameral y tal vez de repente por ahí va la solución, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la bicameralidad? Aquí en Francia, donde vivo, es un país que tiene la bicameralidad. Y yo veo últimamente, especialmente, pues, la televisión que se llama La Chaîne Parlementaire, que es un canal donde solamente pasan las discusiones, las presentaciones de cada uno de los senadores en el Senado y los diputados en la Asamblea Nacional. Pienso que esta es un poco mejor que la solución que tenemos ahora, que es unicameral. Sin embargo, allí ya venimos ya a un cambio en la Constitución. El cambio de la Constitución es un tema álgido, es un tema difícil. Hay mucha gente que está a favor de eso, muchos partidos lo proponen, incluso debo de decir que también está escrito en el Plan de Gobierno de Acción Popular, pero también está escrito la frase que si no se puede hacer eso, pues vamos a cambiar algunos artículos para adecuarlo a la nueva, a la nueva realidad. Personalmente vuelvo a mi primera parte de mi discurso, la estabilidad. Hoy día me parece que no es una buena idea de cambiar totalmente la Constitución. Eso demora más de un año. Y estaríamos en un año de inestabilidad política, que también trae consigo, como le explicaba, la inestabilidad económica y muchos más problemas sociales. Y ya tenemos muchos problemas sociales ya. Se necesita cambiar seguramente algunos artículos, que lo estudiaremos en detalle, pero por el momento, por lo menos por estos 5 años, cuando salgamos de la crisis, ya pensaremos en una bicameralidad, que ya es también una buena idea. Déjeme preguntarle, ¿qué otras propuestas tiene usted para los peruanos en el extranjero? Bueno, eso lo van a encontrar en mi página Facebook, pero lo que yo quiero presentar aquí es un grupo de propuestas que están dentro de las mejoras de los servicios consulares. Un congresista, bueno, alguien que tiene ese poder de decisión, pienso que tiene que escuchar las dos partes. Yo mismo también tengo algunas quejas por retrasos, etcétera, en los consulados, en los servicios consulares, pero he ido a entrevistarme hace 2 semanas con la señora cónsul del Perú en Francia. Porque antes de proponer algo, pues hay que escuchar a las dos partes. Es lo mínimo. Y comprender el problema o los problemas de los diferentes ángulos y buscar soluciones. La solución es aquí aumentar los recursos. La población peruana residentes en el exterior en el 2020 o 2021 es casi 30 veces superior, hablo en número de votantes peruanos en el extranjero, que hace 10 años, que en el 2010. Y en muchas ciudades pues, hay esa evolución por las migraciones. En algunas ciudades baja el número ligeramente, pero generalmente sube.
y a veces han subido muchos más. Y he analizado los números de Nueva York, por ejemplo, o de otras ciudades, y en estos 10 años, pues, está mucho más alto, muchísimo. Buenos Aires, por ejemplo, Santiago, han crecido bastante en relación a las cifras que yo he podido encontrar en el 2010. Entonces, hay una constante adaptación. Y eso es importante. Hay que adaptar los recursos a los recursos económicos, por supuesto, pero también los recursos humanos y mejorar la logística. El trabajo del consulado tiene que ser mucho más rápido, por ejemplo, con la RENIEC. Por ejemplo, mire, aquí en Francia, ahora se puede uno tener una cita con el médico por internet. O sea, así como usted y yo estamos conversando, pues es igual. ¿Por qué no podemos tener la misma cosa directamente con alguien del servicio consular? Diciendo, mire, aquí yo vengo, yo soy tal persona, aquí yo recibí por mi internet un código clave a la dirección que yo dejé en el consulado, y aquí está, yo le muestro, aquí está mi pasaporte, soy yo, la foto, me ve usted a mí, también se puede identificar por todos los puntos la cara. En el aeropuerto de Lima, antes de salir, uno voluntariamente, si lo desea, puede ir a que la RENIEC tenga allí una oficina y que ya grabe nuestra última foto. Y a un mes, 3 meses, 5 meses, uno está en París o en Nueva York o allá en Denver, pues dice, tengo una cita, pero mire, lo voy a hacer por internet, que me conteste alguien del consulado allá en Estados Unidos o alguien allá en Lima, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mire, esto concuerda, es el número y todo eso, y se puede avanzar. Yo no digo que esto reemplazará todas las intervenciones, que será completamente, incluso el doctor, el médico, pues podrá hacer algunas consultas por videoconferencia, pero otras no. Claro, pero podemos de todas maneras agilizar así un poquito más los procesos Exacto. Son mis consulares, ¿no? propuestas, son mis ideas, agilizar, Claro. utilizar la digitalización, todos medios modernos que tenemos ahora, adaptarnos a eso y, bueno, tener un número, etcétera. Claro. Usted ya sabe bien todo lo que es la digitalización, todo lo que trae. Yo sé que usted sabe un poquito de negocios, si no me equivoco, hizo el MBA. Y en estos momentos, hablando de la economía, pues hay muchos de nuestros compatriotas que están sufriendo, no solo por la pandemia, que es obviamente una crisis sanitaria, pero también por el aspecto económico de esta situación. ¿Qué propone usted y qué propone su partido que se podría hacer para poder otra vez alzar la economía peruana? Bien, primeramente, en mi página Facebook podrán ver mi lema, que es un lema también, uno de los lemas de Acción Popular, pero el mío, el que yo lo pongo en primer lugar, es el que dice trabajar y dejar trabajar honradamente. Esto no es una solución que viene solamente del Estado, también tiene que venir de los empresarios peruanos, a los que se les tiene que dejar trabajar, facilitar las cosas a fin de que ellos puedan comenzar a sacarnos de la crisis, a crear empleo. Y justamente la otra parte de crear empleo es también la parte pública, el Estado. Actualmente, el poco dinero que nos queda, porque ya se ha gastado bastante, debe ser justamente para invertirlos en proyectos que tengan más creación de empleo. Y yo soy justamente experto en infraestructura de transportes, pero no pido que solamente se haga infraestructura de transportes, también que se haga infraestructura de educación. Tantos colegios, escuelas primarias que no solamente hay que construir nuevos, sino también renovar muchos. También en el campo de la salud, infraestructura de salud, tantas postas médicas, y ahora tenemos que ponernos al día. Hospitales regionales, hospitales semi-regionales en provincias, según la población, tratando a la población por equidad, según la distancia de donde lleguen, justamente siguiendo la evolución de la población, según cada 5 o 10 años ver, en esta ciudad hay más, en esta ciudad hay menos, pero hay que adaptarnos. Creación de empleo, el público por su lado, el Estado por su lado, y los empresarios darle todos los medios, facilitarle más préstamos, por supuesto, todo investigando bien qué están haciendo, etcétera, para que puedan crear. Ahora, pues, además se necesita que todo el mundo esté vacunado para que todo vuelva a ser como antes. La pobreza ha aumentado de 50, o sea, antes era 20, 21%, ahora estamos
hemos pasado el 30%. Hablo del bloque pobreza y extrema pobreza. Ese bloque que llegamos, en 2018 llegamos a unos 20-21%. Ahora es vuelto a saltar hasta 30%. Debemos de estar conscientes de eso, y esta es una franja de la población que no pide solamente dinero, subvenciones a fin de mes, lo que pide es empleo, trabajo. El peruano ha sufrido tantas crisis que sabe que solamente sale adelante con trabajo, aunque sea informal, pero darle la posibilidad de crear empleo. Usted vive en Francia, que se podría decir que es una sociedad un poquito más progresiva, más progresivista, más liberal, y obviamente la sociedad peruana es un poquito más conservadora. Pero de todas maneras, en Latinoamérica ha habido mucha conversación sobre dos temas sociales, como lo son el matrimonio igualitario y la legalización o la despenalización del aborto. ¿Cuál es su punto de vista sobre esos temas? Bueno, yo soy peruano, como lo muestra mi pasaporte, y que estoy representando a los peruanos aquí, pero yo vivo mucho más tiempo aquí, o sea, ya salí hace 41 años, y yo también tengo una mentalidad europea. Pienso que poco a poco todos los países latinoamericanos van a llegar a tener esto. Las leyes que se tienen aquí en España, en Francia, en Italia, ¿no? Especialmente en esos países que es la Europa Latina. América Latina copia a la Europa Latina. Es solamente una cuestión de tiempo. Yo he escuchado muchos discursos de políticos aquí europeos y pienso que tienen su base y yo estoy de acuerdo. Además, aquí también hay gente de todo tipo, LGBT, etcétera, y pienso que poco a poco deben de alcanzar de alguna manera también esa igualdad como la que se está igualando aquí. Tenemos muchos ejemplos que estudiar y tenemos que ver, decidir, conversar con los otros grupos cuál de los ejemplos, cuál de las propuestas se adapta mejor a nuestra realidad en este año. Quizás de aquí en 10 años más ya será también diferente, pero ya será otro congresista. Yo lo que quiero es hacer avanzar, acercarnos un poco a América Latina, a Europa Latina. Pero por decirlo así, si se presentara una ley sobre la unión civil, ¿usted votaría a favor o en contra? A favor. Ok. Soy europeo, Claro, también. lo entiendo. Le quiero hacer una pregunta sobre algo que estuve investigando yo. Según el portal de multas del Jurado Nacional de Elecciones, usted tiene dos multas de primera y segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales del 2018. No sé si nos podría explicar por qué razón no votó o por qué no se han pagado las multas. Ja. Es cómico. Le voy a decir por qué es cómico. Miren, aquí tengo mis DNIs. Los últimos 3 DNIs incluso. Yo llegué aquí agosto del 2017. Cuando tomé mi cita, 2 meses después, fui. En septiembre o comienzos de octubre tuve mi cita. Todo eso lo enviaron a la RENIEC. Demoró 2 meses y aquí está escrito, el 4 de diciembre de 2017 me dieron aquí con mi dirección en Francia. Yo fui a votar el 22 de diciembre del 2018. Yo fui, estuve allí, me dijeron, no señor, lamentablemente usted no está en la lista, no puede votar. Le cuento que también la señora cónsul de Perú en Francia tampoco pudo votar. Allí la conocí, nos saludamos. Es que la RENIEC funciona mal. No puede ser, sinceramente. Yo estuve sorprendido que se tenga que decir más de un año y yo voy y me inscribo en el tiempo que uno quiera y justamente de eso se trata. La RENIEC y otras instituciones tienen pues que modernizarse. Además, ¿cómo puede ser un año? La ley dice, bueno, solamente los que están inscritos hasta tal fecha y yo estaba pues en esa fecha, estaba según ellos en Lima, ¿no? O sea, yo tengo 1 año y 2 semanas antes de esa votación y no pude votar. Y además me ponen una multa porque no estaba en Lima. Sinceramente, hay muchas cosas que tiene que votar. Yo soy peruano, yo he sido, por ejemplo, en Frankfurt hace unos 1995. Yo fui tempranito a votar. Y bueno,
no llegó el de los miembros de mesa, ninguno. Como yo estaba allí con mi hijo, pues me propusieron, entonces yo acepté y me quedé allí todo el día con mi hijo. Y yo veía peruanos, rubios, o sea que usted diría en la calle son alemanes, pero venían aquí con su pasaporte peruano, de tipo japonés, hasta morenos, como de Chincha, cholos, de Huaraz, de Huancayo, de Cusco, etcétera, blancos, mestizos, castizos, de todo, y me pasé todo el día allí viendo. Y debo decir también que yo he tratado siempre de cumplir todas esas leyes y me sorprende su pregunta porque yo no estaba preparado, pero lo tenía aquí por casualidad. Y lo puedo mostrar, lo puedo publicar, pero no es el objetivo de solamente ir, pero sí. 41 años aquí en el extranjero, me han pasado muchas cosas, tengo muchas anécdotas y sé lo que se tiene que mejorar. Y yo supongo que son más o menos los mismos casos en Europa, en Estados Unidos, en todos los países donde están los peruanos. Así es, mire, o sea, yo le hago la pregunta, yo sé que de repente no está usted enterado sobre estas cosas, pero pues uno puede encontrar esa información en internet, ¿no? Y entonces cualquier votante podría buscar la misma información que yo encontré y por eso es bueno nada más aclarar y yo entiendo que seguramente no es culpa suya, como usted lo explica y pues para eso esperamos de que la RENIEC y los demás órganos del Estado puedan cambiar una vez que nosotros tengamos esa representación, ¿no? Hablemos de equidad. Si el peruano allá en Lima se muda ya a los 3 meses o al mes siguiente, incluso si quiere votar ahora para abril, ahora cambia su DNI, creo que son 3 meses antes, ¿no? O sea, van a votar con la dirección de diciembre. Allí es donde tienen. Si cambian ahora su DNI, pues ya fueron, ¿no? Si alguien viene de allá, se muda de Europa, de Perú, viene aquí a vivir a París, ya no podrá votar en Lima y ahí va a ser su dirección. Bueno, 3 meses más o menos se puede aceptar, pero ¿por qué nos tratan de una manera tan diferente? Más de un año. Y yo guardo Claro, pues mis DNIs aquí, este es el último, el válido. claro que sí. Bueno, esta ha sido una entrevista con James Casas Tiburcio, que es candidato con el número 3 de Acción Popular. Muchísimas gracias por su tiempo, por sentarse a hablar de estos temas tan importantes. Quisiera saber si usted tiene un mensaje de despedida para la comunidad. Sí, peruanos residentes en el extranjero. Voten por peruanos residentes en el extranjero. Además, voten por personas que sí puedan aportar al Perú. Personalmente he analizado el trabajo del congresista, que no solamente es el de representarlos o de legislar, sacar leyes, nuevas leyes, sino también es el de fiscalizar. El Congreso tiene comisiones. Yo tengo 4 posgrados diferentes, también estudié aquí en la Sorbona, política, un poco como usted. También soy egresado del doctorado de Economía. Y soy especialista de transportes. Yo voy a participar en la comisión número 23 de transportes. Quiero participar en la comisión número 9 de Economía, Banca, Finanzas. También podría aportar por mi profundo interés por la geopolítica, por ser internacional, en la comisión número 20 de Relaciones Exteriores. Y también por mi MBA, Business, y por mi experiencia también como empresario, pues en la comisión número 3 de Comercio Exterior y Turismo. Sinceramente, tengo mucho trabajo, lo quiero hacer y quiero representarlos, legislar para ustedes y fiscalizar el Perú para todos los peruanos, nuestros familiares que están en el Perú y que nosotros desde aquí afuera estaremos contentos que a nuestro Perú le vaya un poco mejor. Gracias. El número 3 de Acción Popular. Gracias a usted. Nos vemos.